Bueno, sin más comentarios, entonces damos el paso a nuestro segundo abogado, que yo digo que es nuestro cofundador y con quienes hemos estado desde chiquitos, desde que él era chiquito y nosotros más, en el área laboral. William López Arboleda. Bueno, William López es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Derecho Comercial y Derecho Tributario. Él tiene un bufete de abogados, pero nos asesora externamente hace más de 15 años. Bienvenido, William. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Hoy nos vemos para hablar de jurisprudencia. Pues suena muy maluco y de una vez les digo, no vamos a hablar pues así las cosas pesadas cuando uno piensa de jurisprudencia. Abogados, disculpa, no voy a entrar en temas hipertécnicos. Básicamente, ¿qué vamos a hablar? El chisme, qué fue lo que pasó para llegar a esa decisión que es importante y cuál fue la decisión y cómo nos impacta. Esa es la idea pues de este tema. Antes de empezar, bueno, esto es lo que vamos a ver, estas son las sentencias, todo este material va a estar disponible. Antes de empezar, desafortunadamente sí me toca hacer una especie de introducción explicando un poco qué es la jurisprudencia, cuándo aplica para todos, cuándo aplica para algunos, bueno, varias cositas malucas, pero vamos a pasar rápido por allí. Entonces, primero, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia, en pocas palabras, es un conjunto de decisiones, en el mismo sentido de las altas cortes. ¿Cuáles son las altas cortes de nosotros? La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, por ahí hay otras, pero las que no importa son esas tres, ¿cierto? Entonces, cuando las altas cortes empiezan a tomar decisiones sobre el mismo tema, de la misma manera, se crea la jurisprudencia, crea la doctrina probable, es decir, ya hay una línea que todos podemos esperar que todo lo que llegue allá y de ahí para abajo se defina de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué digo todo lo que llegue allá y de ahí para abajo? Tenemos que entender también que es muy importante que aquí cuando hablamos de temas judiciales hay una jerarquía. Entonces nosotros llegamos a un juzgado municipal, después de ahí pasamos a uno de circuito, después pasamos a un tribunal y después el jefe de todo eso son las cortes que acabamos de decir. Y en esto que vamos a hablar tenemos que tener en cuenta algo también muy importante, y es que digamos que hay dos que nos interesan a nosotros en este momento, digamos, dos grandes jerarquías legales que piensan diferente y a veces se encuentran, que es cuando hablan de los choques de trenes, ¿cierto? Entonces, nosotros como empleadores vivimos mucho el tema de las tutelas, como decía David, pero también el tema de las demandas. Increíblemente, a pesar de que traten del mismo tema, pueden tener decisiones diferentes, porque cuando a mí me demandan y estoy en un proceso laboral ordinario, estoy en una jurisdicción que se llama la ordinaria. Y el jefe de eso es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, de ahí para abajo, cuando estamos en esos casos, le hacen caso a la Corte Suprema de Justicia, lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Pero las tutelas son otra empresa, digamos, diferente, otro lado del derecho, que se llama la jurisdicción constitucional. ¿Y quién es el jefe de la jurisdicción constitucional? La Corte Constitucional. Entonces, de ahí para abajo, le hacen caso a lo que diga la Corte Constitucional. Y puede ser el mismo juzgado. Y en una demanda decidir una cosa, porque su jefe en ese momento es la Corte Suprema de Justicia, y en una tutela sobre el mismo caso decidir otra cosa, porque su jefe en ese momento es la Corte Constitucional. Y eso es lo importante que tengamos en cuenta, porque pues eso crea mucha incertidumbre y es importante tenerlo en cuenta para planificar bien las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de esta sentencia que básicamente recoge a lo que hoy la Corte Suprema de Justicia considera como estabilidad laboral reforzada, que también lo tocó David ahora. La estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental, como ya han dicho las Cortes, que protege a los trabajadores e impide que su contrato sea terminado, excepto ciertas circunstancias, ¿cierto? Luego vamos a hablar de estas tres sentencias. Esta es una historia bacana, que hablan de nosotros podemos negociar con trabajadores que tengan estabilidad laboral reforzada. Nosotros podemos ofrecerle a un trabajador, venga, hay esta bonificación de retiro, tome 50 millones de pesos y hagamos una terminación de mutuo acuerdo. ¿Se puede? Vamos a ver si se puede hoy. Después vamos a hablar de esta sentencia, que es de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional una parte del fuero de paternidad. Y por último, vamos a hablar de esta sentencia, que creo que ya pues muchos la conocen,
que es el tema de los prepensionados, que también nos cambió mucho a finales del año pasado. Entonces, empecemos. ¿Hacia dónde apunto? Allá. Por acá. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta primera? Como les dije, ¿cómo está hoy la estabilidad laboral reforzada? ¿Y por qué hay que hablar de cómo está hoy? Porque esto ha ido cambiando mucho. Y de pronto, la pregunta que hacía David, ¿estamos actualizados? Esto ha venido cambiando mucho en el sentido que hace unos años, y si hemos tenido procesos de este tipo, los abogados nos decían, si nos van a demandar, por ejemplo, antes de decidir determinar si podemos terminar un contrato. No, esa persona no tiene estabilidad laboral reforzada porque no tiene una pérdida de capacidad laboral calificada de más del 15%, ¿cierto? Eso nos lo decían hace muchos años y muchos presumo que ganamos procesos con eso y así fue en su momento. Y eso era lo que decía la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué decía la Corte Constitucional y qué dice todavía? No, eso no aplica. A mí lo único que me importa es que esa persona sí pueda desempeñar su cargo, sus labores, sus funciones de manera normal. Y si no lo puede hacer, entonces está protegido, ¿sí? Porque si vos le terminas, no va a poder salir a hacer lo que puede hacer. Básicamente, esas dos eran las posiciones que tenían las dos cortes. Y durante todo este tiempo teníamos casos que, por ejemplo, terminábamos un contrato, en una tutela reintegraban al trabajador, pero en la demanda ganábamos, entonces el despido no fue malo, ¿cierto? Y eso es a lo que me refiero con el choque de trenes. Pero eso fue el pasado, ya eso cambió. Ha venido cambiando por muchos años y a hoy me parece, pues es mi opinión, que las dos posturas ya se igualaron. Se igualaron en el sentido que la Corte Suprema de Justicia ya dijo, no, realmente no se necesita una calificación, se necesitan otras cosas, hay que evaluar otras cosas. Entonces, ¿qué pasó acá? Digamos que esta es una de las últimas sentencias que ratifican esa posición que ha venido cambiando por muchos años. Entonces, chisme. La trabajadora tuvo un accidente de trabajo. Entonces aquí dice todas las cositas, un accidente de trabajo de alta energía, o sea, un golpe. Eso significa alta energía, un golpe, algo contundente, una caída, un montón de cosas. Y quedó con un montón de lesiones que dicen ahí que no sé qué significan, pero quedó jodida, básicamente. Y le dijeron, usted tiene que tener 2 cirugías. Bueno, ¿y por qué es importante el chisme? Obviamente, porque es que estos son los casos que nosotros nos tocan todos los días. Entonces revisemos. Porque pues accidentes de trabajo me imagino que todos tenemos, porque el accidente de trabajo no necesariamente significa que estamos haciendo algo mal, hay actividades que son riesgosas, hay cosas que pueden pasar. Entonces, tuvo un accidente en septiembre de 2013, vea lo viejo que es esto, y la sentencia definitiva es del año pasado. La trabajadora, bueno, y este también es un caso medio patético porque aquí la empresa hizo todo lo que no debía haber hecho, pues. La trabajadora la obligó a trabajar incapacitada, el empleador, perdón, la obligó a trabajar incapacitada. Tenían prueba de toda su discapacidad, bueno, sabían absolutamente todo. ¿Qué pasa? Antes de que le hicieran una primera cirugía y antes que le hicieran la segunda cirugía, llega el empleador y la despide sin autorización de inspector de trabajo y sin justa causa, ¿cierto? Ahorita de pronto hablamos un poquito, bueno, hablemos de una vez. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada o el reintegro por estabilidad laboral reforzada? No necesariamente significa que yo nunca pueda terminar un contrato de trabajo, ¿sí? Lo que castiga o el reintegro, que es, digamos, el castigo por hacer una terminación de contrato, no está castigando la terminación, lo que está castigando es que si yo no tengo una causal objetiva o no tengo un permiso, se presume que hubo discriminación, ¿cierto? En la terminación. Entonces, cuando yo digo, no tengo ninguna causa, con un trabajador que está jodido, que está accidentado, que tiene unas restricciones, que tiene unas recomendaciones, pues si yo no tengo ninguna otra explicación, ¿qué va a presumir un juez? ¿Qué va a presumir todo el mundo? Pues vos le terminaste porque está enfermo, ¿cierto? Entonces, no es algo tan objetivo, recuerden. Si yo hago un proceso disciplinario, por ejemplo, y termino, incluso hay sentencias que dicen que yo no tengo que pedir permiso al Ministerio del Trabajo. Si pido el permiso al Ministerio del Trabajo, mejor. Se demora 8 meses, horrible, pero mejor. Pero lo que se castiga acá es la presunción de discriminación, ¿cierto? Entonces llegan, le falta una cirugía, tuvo un accidente horrible, y llegan y le dicen, sin justa causa te despido, antes de la segunda cirugía. Después de eso, la califican con una pérdida de capacidad laboral del 13, algo así, después queda como en el 15, y empieza la pelea. Entonces empezó la pelea, hubo demanda, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
¿Y qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Entonces, ¿cuál era la defensa? La de siempre, la que acabamos de hablar ahorita. Esta persona, al momento de la terminación, porque todos estos casos se tienen que mirar es al momento de la terminación. Entonces, a veces cuando quedan calificados posteriormente, muy posteriormente, pues uno que puede decir, no, es que al momento de la terminación no había una estabilidad laboral reforzada, puede que haya habido una desmejora, por eso tiene esa calificación, pero todo se debe mirar al momento de la terminación. Entonces, esta señora tuvo la calificación después. Listo. Los abogados, como muchos lo hicimos en su momento en el pasado, dijimos, no tenías estabilidad laboral porque no tenías una calificación del más de 15%, ¿cierto? Y ya que dijo la Corte Suprema de Justicia, no, eso no es así. Eso no es así, como les digo, ya lo venía diciendo, pero esta es la posición más actual y es muy importante que lo sepamos. Entonces, ¿qué dijo la Corte? ¿Cuándo se activa el fuero de estabilidad laboral reforzada? Entonces, no requiere un 15% ni calificación formal. Se puede probar de cualquier manera, historia clínica, aplica la libertad probatoria. Y se debe de distinguir, entonces la Corte Suprema siempre ha distinguido, por ejemplo, con el tema de las calificaciones, si era moderado, si era severo. Entonces, ¿qué dijo ahora? Ya no se necesita calificación, entonces tenemos que distinguir qué tipo de discapacidad es. Una discapacidad de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo, que requiere obviamente pues un estudio integral del estado de salud de la persona. Entonces, si se determina, ¿cómo? Con un examen posincapacidad, por ejemplo. Que la discapacidad o la afectación es de corto plazo, según la Corte no se activa la estabilidad laboral reforzada. Si se determina que es de mediano o de largo plazo, se activa la estabilidad laboral reforzada. Pero no solo eso. Además de eso, no importa tanto, como les digo, si es de mediano o corto plazo, porque eso tiene que estar acompañado de algo más. Y es cómo con esa afectación la persona se puede relacionar con su entorno. Esas son las palabras de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si yo trabajo en un tercer piso y no hay ascensor, hay escalas, y me quebré una pierna y tengo una incapacidad o tengo un periodo de recuperación de 6 meses, yo no puedo ir al tercer piso o no debería ir al tercer piso a hacer mi trabajo. Entonces, cuando yo me reincorporo, mi entorno no va de la mano con mi deficiencia. Entonces ahí se le crea una obligación al empleador, y es, vamos a tratar de adaptar el entorno a su deficiencia, a su discapacidad o a su problema de salud transitorio. Y solo demostrando que yo hice eso, o que no puedo hacerlo porque es imposible totalmente, yo realmente estoy cumpliendo las nuevas cargas. Pero la estabilidad laboral reforzada hoy se activa solo con una discapacidad de mediano a largo plazo, que el entorno del trabajador no sea compatible con su enfermedad y que yo no haga los ajustes necesarios, ¿cierto? En ese momento, esa persona tiene estabilidad laboral. Entonces cambia mucho, ya no es 15, ya no es nada. Es simplemente, entonces, y si la comparamos con la de la Corte Suprema de Justicia, que hablamos ahorita, es casi lo mismo. ¿Qué es lo que decía la Corte Suprema de Justicia toda la vida? Que hay estabilidad laboral reforzada cuando el trabajador, por causa de su deficiencia, no puede prestar sus servicios o no puede desarrollar sus labores de manera normal. Es lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, a hoy tenemos que analizar muy bien antes de tomar decisiones. Porque antes, como les decía, uno analizaba y ya, perdemos la tutela, pero ganamos la demanda, ¿cierto? Cuando teníamos el tema del 15% de calificación. Pero hoy ya no. Ya hay que analizar extremadamente bien, porque básicamente se igualaron en los dos lados las cortes, que es muy raro. Ya no hubo choque de trenes, aquí los trenes parquearon juntos y cambió todo. Entonces, a hoy, esto no es súper novedoso, wow, salió en diciembre y cambió todo, porque esto ha venido cambiando durante los años. La Corte Suprema ha venido matizando un poquito sobre lo que hablaba de la estabilidad laboral reforzada, pero esto es lo que estamos hoy. Entonces, ya con base en esto, miremos esto que sí es bien jodido. Podemos conciliar la estabilidad laboral reforzada. Antes, o siempre, la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho, sí, claro que sí, es que yo no puedo discriminar negativamente a una persona diciéndole que no puede negociar porque a una persona se le presumen que está en sus capacidades de tomar decisiones,
¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? ¿Qué decía? Bueno, ¿qué dice todavía la Corte Suprema de Justicia? Pero digamos que aquí hubo un hito y esta sentencia cogió como base esta sentencia. Entonces, yo podía conciliar cuando tenía fuero de salud. Los derechos en el contexto de la estabilidad laboral reforzada son inciertos y conciliables. Aquí un paréntesis. En el derecho laboral hay dos tipos de derechos. Los ciertos e indiscutibles, es decir, ahí no hay nada que negociar. Eso es cierto. Puede decir misa, pero el salario mínimo es 1.750.000. Usted puede decir misa, pero usted tiene que pagar la cotización a seguridad social. Trabajadora, si usted quiere y le ofrezcan 500 millones de pesos, usted no puede renunciar a que un empleador le cotice a la seguridad social. ¿Cierto? Hay cosas que no se pueden negociar en el derecho laboral. Y espero que sus abogados les hayan dicho eso. No vamos a tratar de negociar sobre una cotización a seguridad social, porque termino yo pagando y en 5 años me demandan y me cobran lo mismo. ¿Cierto? No se puede negociar. Y cuando uno negocia sobre algo que no puede negociar, ¿cuál es la consecuencia? Que ese negocio se vuelve ineficaz. Que decir, no existe, nunca hicimos eso, porque sobre eso no se podía transar. Hay un objeto ilícito, dicen algunos, ¿cierto? Entonces, y existen el otro tipo de derechos, que es los que sí se pueden negociar, que son los inciertos y discutibles. Entonces, todavía no tenemos certeza de que yo te debo horas extras, por ejemplo. Entonces, venga, negociemos los 1.000.000 de pesos y deme un paz y salvo. Listo. Todavía no tenemos certeza que la terminación fue sin justa causa, con justa causa. Entonces, venga, negociemos su indemnización. Todavía no sabemos, eso lo tiene que declarar un juez. Y lo normal, lo que siempre hemos hecho, o lo que también han dicho jueces, es la estabilidad laboral reforzada. Tiene que pasar por un análisis, ¿cierto? Mirar la historia clínica, mirar qué pasó, para que un juez diga si tenías estabilidad. Por lo tanto, hasta que ese análisis no ocurra, ese derecho se puede negociar. Todavía es incierto y discutible. Entonces, por eso es que nosotros hemos hecho, y creo que aquí todo el mundo ha hecho, contratos de transacción, conciliaciones con trabajadores que puede que tuvieran un fuero de salud, puede que tuvieran una estabilidad laboral reforzada. Aquí veníamos, ¿cierto? Marzo del 2025. Pasemos de una vez. Este es el primero. Este es el que cambió la cosa. Ya estamos en la Corte Constitucional. Entonces, por eso acuérdense que hicimos esa distinción. Corte Suprema, Corte Constitucional. La Corte Suprema viene diciendo hasta acá, sí, eso se puede, claro, hasta el 2024, perdón. Y luego llega este caso. ¿Qué pasó? Esta señora trabajaba en una empresa que hacía como encuadernación, como maquilas a editoriales, cosas así, libros, etc. Entonces tenía labores repetitivas. ¿Y qué le diagnosticaron? Túnel carpiano, enfermedad laboral. ¿Sí? El empleador se enloqueció, tuvo una mala asesoría, qué sé yo. Llega y le dice, vea, María Delia, yo le quiero terminar el contrato. Si se lo termino de esta manera, a usted solamente le toca 1.700.000 pesos. Pero si hacemos una terminación con justa causa, además de su liquidación normal, yo le voy a pagar una bonificación de 2.500.000. Y se fueron para donde un juez y el juez les avaló la conciliación, pero no le contaron al juez que esta señora estaba en un proceso por una enfermedad laboral y estaba en proceso de calificación, ¿cierto? Entonces aquí llegamos, firmamos, no hay problema. Luego en el 2017 la señora demandó. ¿Y cuál fue el argumento de la señora? Que sobre ese derecho no se podía conciliar, que sobre ese derecho, al ser un derecho fundamental e irrenunciable, ese arreglo que hicieron no tenía validez, es como si nunca lo hubiéramos hecho. Esto pasó por primera instancia laboral, segunda instancia laboral, tribunal y perdió. A la sentencia del tribunal, tutela, perdió. En segunda instancia, ganó. Y luego perdió, digamos que en tercera más o menos. Y luego la Corte Constitucional llegó y dijo, vamos a revisar eso, porque la Corte Constitucional puede hacer eso cuando se trata de tutelas, coger por ahí algún tema interesante, revisarlo y decir algo. ¿Y qué fue lo que dijo? La estabilidad laboral reforzada es irrenunciable. Es decir, yo no puedo hacer acuerdos cuando un trabajador está inestable, ni siquiera él queriendo, ni siquiera él firmando, él no puede renunciar a eso. Punto. Es ineficaz. Entonces, ¿qué dijeron? Ese acuerdo que usted hizo es ineficaz. Ni siquiera porque no le hayan contado al juez que esta señora estaba en un proceso de enfermedad laboral, ni siquiera porque no le hayan explicado a la señora
que ella tenía de pronto derecho a una protección antes de hacer la negociación, sino simplemente porque la señora no podía decidir sobre eso. Porque a pesar de que era su trabajo, ella no puede negociar sobre ese derecho. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional en el 2025? Reintégrela y páguele los salarios desde el 2015 al 2025, ¿cierto? Y esto es una sentencia, bueno, venga, esto no lo hablamos al principio, también como de la introducción rápida, vea que todas estas sentencias tienen al lado como unas letricas, ¿cierto? ¿Qué significan esas letricas? SL significa sala laboral, esto es la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? SU significa una sentencia de unificación, esas son las sentencias más pesadas de la jurisprudencia, porque es cuando cogen todas las decisiones y la juntan en una sola, y esto se vuelve obligatorio, precedente obligatorio de todo el mundo para ir para abajo. Está esta que tiene una C, y esa C también es Corte Constitucional y significa que alguien demandó una norma y dijo, esa norma no es constitucional, por favor evalúe si esa norma es constitucional o no. Creo que por ahí no hay más. También han visto de pronto una que tiene una T y eso es también una actuación en sede de tutela, pero bueno, sigamos. Gracias. Entonces esto a todo el mundo lo dejó loco. No podemos negociar. ¿Qué pasa con los que ya negociamos? ¿Qué pasa con los que estábamos pensando negociar? Y llegó la Corte Suprema de Justicia y a los 3 meses, en otro proceso parecido, saca una sentencia donde básicamente les dice, usted puede decir misa Corte Constitucional, pero yo reitero lo que yo ya había dicho, esto se puede negociar. ¿Por qué? Porque esto es un tema de mutuo acuerdo. No existe una prohibición absoluta de acordar el fin del contrato cuando hay fuero de salud, porque eso convertiría al trabajador en prisionero de su propia protección. Una frase bacana. La carga de probar el vicio del consentimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sostenido la Corte Suprema? Que pues obviamente, y esto sí es un tema muy general del derecho, un negocio sí es ineficaz o no existe cuando a mí me engañan, cuando a mí me presionan, ¿cierto? El tema, por ejemplo, que creo que todos ustedes conocen de las renuncias. No le mandes al correo una carta con la renuncia diciéndole firma, porque eso se puede considerar como un vicio de la voluntad. No le digas a un trabajador renunciar, porque es que la renuncia tiene que ser un acto unilateral. Entonces, hablo de la renuncia porque es de lo que más se ha hablado, y la Corte considera que un acuerdo solamente es inválido o ineficaz cuando hay un vicio del consentimiento, ¿cierto? Cuando yo no firmé voluntariamente de manera informada o cuando me forzaron, ¿sí? Entonces la Corte llegó y dijo, no, yo me quedo en lo que ya dije. Mientras no haya un vicio, mientras no te hayan engañado, mientras no te hayan forzado o mientras vos no estuvieras creyendo que estabas haciendo otro negocio diferente, el acuerdo sobre tu estabilidad laboral reforzada es válido. Entonces, ¿qué hacemos? En este momento se acaba de crear otra vez algo muy parecido a lo que hablábamos ahorita con la estabilidad laboral reforzada. Hoy nosotros podemos hacer un acuerdo, una transacción con un trabajador que esté cobijado con estabilidad laboral reforzada, pero mediante una tutela me lo reintegran. Pero en la demanda ganamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde hay otro choque de trenes y quedamos nosotros en la mitad con la incertidumbre. ¿Qué pasa? Porque literal, así estamos hoy. Una tutela va a decir es ineficaz ese acuerdo por lo que dijo la SU 111 del 2025. Pero después, en un juzgado nos van a decir, no, ese acuerdo sí está bien, porque esta es la jurisprudencia o esta es la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa? Que eso va a ser dentro de 4 años después de que yo reintegre a un trabajador. Entonces también pues crea perjuicios y con base en esto tenemos que empezar a hacer nuestras estrategias y mirar que si es inteligente o no hacer ese tipo de acuerdos. Bueno, siguiente. Lo que les dije ahorita, esto no sé, me imagino que también ya lo han mirado porque esta es más viejita, pero hay muchas personas que no lo han tenido en cuenta. Justo en estos días me pasó con una empresa. Como les dije, la C significa un estudio de constitucionalidad. Entonces unos ciudadanos, esta gente, porque cualquiera puede hacerlo, demandó el artículo 1 de la ley, del numeral 5 de la ley 2141, que es donde está establecido el fuero de paternidad, ¿cierto? Recuerden que en Colombia pues hay fuero de paternidad, hay fuero de maternidad, hay licencia de maternidad y hay licencia de paternidad. Digamos que las licencias no tienen nada que ver, es un descanso remunerado por el hecho de tener un hijo o en otros casos también, ¿cierto?
Pero el fuero es esa protección que tienen los trabajadores ante el despido. Entonces el fuero de maternidad yo no puedo terminar sin una autorización del Ministerio del Trabajo de un juez, un contrato de trabajo de una mujer embarazada. Y también entonces en esta norma nos dijeron, no, los papás también tienen una protección, pero esa protección solamente se activa si la esposa o la compañera permanente embarazada no tiene un trabajo formal. O sea, usted es el cabeza de casa, el cabeza del hogar, ¿cierto? De resto no se activaba. Entonces hemos tenido demandas de estas. Nos dicen, no, tenía fuero, reintégreme, porque mi esposa no tiene... Bueno, y va uno a Ladres y mira, y la esposa es cotizante, ¿cierto? Y es cotizante hace 15 años. Entonces con eso se ganó el proceso. Pero entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? O bueno, ¿qué fue lo que dijeron estas personas? Que esa norma, así como está, cuando se comparaba con el fuero de maternidad, que no exige nada, solamente estar embarazada, violaba estos artículos de la Constitución: el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, mujer y familia, y el Estatuto del Trabajo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Ah, sí, eso es verdad, eso lo viola. Antes que pasa, bueno, entonces, perdón, principio de igualdad. Entonces dijo que esa restricción generaba una discriminación directa, porque los padres con pareja empleada está excluida de la misma protección que tenía la mujer, y que la finalidad de esta norma realmente era esta, la de la corresponsabilidad parental, que la carga no es solamente de la mujer, es de los dos papás. Entonces hay que proteger a los dos papás para que los dos puedan colaborar y ayudar en la crianza, ¿cierto? Entonces, la Corte, pues obviamente, como les dije, no vamos a hablar en lo más filosófico y profundo del derecho. Básicamente dijo, sí, esa norma viola esos principios, especialmente el de igualdad y el de la corresponsabilidad parental. Por lo tanto, se declararon inexequibles la parte del artículo que decía no tenga un empleo formal. Inexequible significa deja de existir en ese artículo. Y además, esta última parte, cuando decía que el fuero de paternidad se activaba cuando yo le notificaba a mi empleador que mi esposa o compañera estaba embarazada y le presentaba, pues además de la prueba del embarazo, una declaración diciendo que mi esposa o mi compañera no tenía un empleo formal. Y ya con eso se activaba la protección. Ya no. Entonces ya eso quedó inexequible, ya eso no existe. Ya por el solo hecho del embarazo, el papá tiene el fuero de paternidad. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo del embarazo más 18 semanas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. A mí no me parece mal. No, a mí no me parece malo realmente, porque si es una protección igual que el fuero de maternidad, es igualdad en ese tema, pues. Y bueno, yo creo, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, no, súper. ¿10 minutos? Ah, bueno. Y por último, por lo menos dentro de las más importantes, está el tema de los prepensionados. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el qué pasó es muy fácil. Un señor empezó a trabajar y a los 11 años ya tenía más de 1.300 semanas, o sea, ya tenía las semanas requeridas para pensionarse por cualquiera de los dos lados. Porque cuando estamos en Colpensiones, 1.300 semanas es lo que necesitamos para pensionarnos, y cuando estamos en un fondo privado, si bien la pensión normal es con el capital y los rendimientos del capital, hay algo que se llama la garantía de pensión mínima, que se activa cuando tengo 1.150 semanas y que no me puedo pensionar, ¿cierto? Entonces este señor ya tenía 1.300 semanas, tenía 59 años y le terminaron, ¿cierto? Lo despidieron sin justa causa, le pagaron la indemnización, no hay problema. Y digo no hay problema porque en ese momento pues no había problema cuando le hicieron la terminación. Creo que todos aquí hemos estudiado el tema de los prepensionados, y este fuero de prepensionados, ¿quién se lo creó? La otra corte, la Corte Constitucional. Y hay una sentencia de unificación que creo que es la 3 del 2018, algo así, que decía, hay un fuero, hay una protección a las personas que ya están terminando su ciclo laboral. Entonces, para evitar que las personas que están terminando su ciclo laboral sean despedidas, teniendo en cuenta que ya va a ser mucho más difícil conseguir empleo, que ya no es lo mismo. Entonces, si a usted le faltan 3 años para cumplir la edad de pensión, 62 o 57, y le faltan también dentro de esos 3 años cumplir las semanas, ¿cierto? Usted tiene un fuero, no le pueden terminar el contrato de trabajo hasta que se pensione. O si usted... No, bueno, sí, ese era el fuero de prepensionados. Ahora, ¿qué dijo también la Corte? Y qué es cómo se solucionaba todo esto. Si a usted le faltan menos de 3 semanas para cumplir el tiempo,
pero ya tiene las semanas, en menos de 3 años para cumplir la edad, perdón, pero ya tiene las semanas, usted no tiene fuero, usted no tiene protección, porque es que el paso del tiempo, usted va a llegar a esa edad. Bueno, no es que muera, pero eso no lo dijeron. Usted va a llegar a esa edad de todas maneras. Entonces yo no lo tengo que proteger. Usted ya está pensionado. Solamente le falta 1 año, 2 o 3. ¿Cierto? Así veníamos. Ese es el fuero que todos estamos acostumbrados. Ya no. Ya no. Entonces igual, lo despidieron. Tenía 59 años. Demanda. Pierde. Llega hasta arriba. ¿Cierto? Porque básicamente esto es así. Como esto se lo creó la Corte Constitucional, ¿qué hacía la Corte Suprema o el lado de las demandas laborales, pues como hablamos ahorita? Cogía esa jurisprudencia de la Corte Constitucional y decía, bueno, vamos a aplicar eso. Pero acá ya dijeron, ya no vamos a aplicar más eso. Ya vamos a aplicar la de nosotros. Ahora, tengan en cuenta, esto es apenas una sentencia, ¿cierto? En principio, una sentencia solamente aplica para las partes que están dentro de ese proceso, ¿sí? Sin embargo, como esto es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, podemos presumir que de ahora en adelante todos estos temas los van a resolver así, ¿sí? Todavía puede que no sea jurisprudencia en el sentido estricto que les decía, una colección de sentencias en el mismo sentido, pero pues la lógica dice que van a seguir aplicando esto de esta manera. Entonces, ¿qué dijo la Corte? ¿Qué se necesita para terminar? Como en todo lo que hablamos ahorita, con enfermedad, con embarazo, con fuero de paternidad, como prepensionado. Si hay una justa causa o un mutuo acuerdo para ellos, estamos en la Corte Suprema de Justicia, se puede terminar el contrato, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué definió la Corte que ese despido no se podía hacer? Porque ella dijo, pues vea, sí, obviamente Corte Constitucional, el tiempo va a llegar y cuando cumpla los 62, pues se pensiona. ¿Y qué hace dentro de, y cómo come esos 3 años? ¿Y quién lo va a contratar? ¿Qué va a hacer? Entonces sí, tiene pensión, pero no la tiene. La pensión está supeditada al cumplimiento de la edad. Y entonces, ¿qué dijo la Corte? La verdadera protección acá es conservar el trabajo, aunque tenga las semanas, para que pueda seguir viviendo, ¿cierto? Y luego pensionarse. Y cuando se pensione se hace la terminación. Esto es lo nuevo del fuero de prepensionados. Y esto es importante porque aquí tenemos lo mismo que hablamos ahorita, pero al contrario. Entonces yo aquí puedo hacer una terminación de una persona que tenga 60 años, un hombre que tenga 60 años y 1.500 semanas. Él pone una tutela, él radica una tutela y pierde. Porque la Corte Constitucional, ¿qué dice? Si ya tiene las semanas, no es prepensionado y no tiene protección. Entonces la tutela pierde. Pero después nos demandan y gana. Porque la Corte Suprema de Justicia dice, sí la tiene. Entonces, igual, esto es importante para que ustedes, como gerentes, como departamentos de recursos humanos, piensen bien y hagan una buena estrategia antes de tomar decisiones. Pensar qué es lo que puede pasar, cuál es el costo-beneficio, simplemente, ¿cierto? Y si es el caso, mejor de pronto terminar de un mutuo acuerdo, aunque ya sabemos que en tutela de pronto no lo tumban, pero bueno, ese es otro tema. Conclusión o resumen, esto. Entonces, trabajador, ¿cuándo tiene estabilidad laboral reforzada? Según ya básicamente los 2 criterios igualados. Cuando su enfermedad, cuando su discapacidad, cuando su desmejoría le impida relacionarse con su entorno, o en otras palabras, le impida desarrollar sus funciones como trabajador, ¿sí? Y que sea una patología, según la Corte Suprema de Justicia, de mediano o largo plazo. Porque las patologías o las afectaciones de corto plazo, pues realmente no crean esa afectación, de nuevo valga la redundancia, tan grande como para darle esa protección al trabajador. Segundo, conciliaciones. Por un lado nos dicen que sí, por otro lado nos dicen que no. Una conciliación sobre estabilidad laboral reforzada, nos lo tumban con tutela y la ganamos en demanda. Tercero, fuero paterno. Ya no importa que la esposa o compañera permanente no tenga trabajo, no tenga empleo formal, solo por el hecho del embarazo se activa. Cuarto, prepensionados. Igual, en tutela, si ya tienen las semanas no son prepensionados, entonces ganamos si hacemos una terminación. En demanda, perdemos porque se protege todo el último tiempo, aunque tenga las semanas, hasta la de pensión. Y estos son varios popurrí. Eso sí lo pueden mirar ahorita en las diapositivas. Y yo creo ya, así terminamos. Y aquí sigue el doctor José. Muchas gracias.